¿Qué tal, señoras y señores? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudadela Tour. Hoy tenemos el agrado de tener un invitado, amigo de la casa, Daniel Rubén Compasi, profesor de historia. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo andas, Saúl? Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar acá en esto que armaste, que es hermoso. Un gusto volver al barrio. Y contento de que se haya repetido la invitación. Quiere decir que algo ocurrió la vez pasada. Ah, estuvo muy bueno la última vez. Estuvo espectacular hace un año y medio. Cuando lo hacía por Facebook, no nos veía ni el loro, pero le remetíamos y tuvo muchas repercusiones igualmente el videito que hicimos. Mira, alguien me dijo que esa entrevista la vio más de una vez, así que ya me doy por satisfecho. No, olvidate, y le recordamos, gracias por eso, porque le recordamos que estamos en el establecimiento del barrio Maldonado, estamos en el medio de una villa acá en Ciudadela, en un estudio que hicimos muy a pulmón con el operador que está del otro lado, con Santi y con Miguel que están del otro lado ayudándonos con esto. Daniel, ¿qué nos acontece esta entrevista hoy? Bueno, la idea de un poco de la charla de hoy es actualizar, ¿no? Actualizar lo que hablamos un poquito la última vez y ver qué cambió, qué pasó y qué de lo que esperábamos se está dando y que ya hemos naturalizado, siempre hablando del acuerdo entre la Argentina y el FMI y el Fondo Monetario Internacional y las consecuencias que esto tiene para nuestro país y para nuestro continente y para nuestra vida diaria, que me parece que es una idea que todas las personas que tenemos alguna formación política, alguna formación científica y llegada y las personas que tienen alguna llegada al público en general tienen que reforzar porque si no parece que es algo que nos pasa por el costado cuando en realidad nos atraviesa nuestra vida. Yo la verdad que voy a tener que rendirme ante la verdad, que sean de tus pronósticos de hace un año y medio, la mayoría se han cumplido, de acuerdo con el acuerdo del FMI y Argentina. Recordamos que fue hace un año y medio igual, fue pre-elecciones legislativas del 2021, si no me equivoco, Ujú. previo a todo el quilombo que hubo con Culfas, que hubo con Guzmán. Así que muchas de tus predicciones estuvieron acertadas. Hoy el panorama es otro, no solo argentino, sino geopolítico. Primero decir que lamento haber tenido razón. Eh, Hubiese preferido haberme equivocado y que no estemos hoy en ese nuevo panorama que intentaremos describir. Pero bueno, el escenario es este, estamos entrando en un año electoral, pero para las elecciones faltan un montón porque hay que pasar este año en un contexto mundial, latinoamericano y nacional muy complicado. La verdad que sí, ha cambiado mucho el panorama. Estamos, no solamente nosotros, todo lo que es Latinoamérica está bastante complicada. Hay más de 100 países que están actualmente en deuda con el Fondo Monetario Internacional. La mayoría de ellos son del hemisferio sur. Podemos charlar también un poquito de eso. Vamos a charlar del hemisferio sur, vamos a charlar qué tiene que ver esa visión hemisférica, ¿no? Ese reparto hemisférico del mundo. ¿Quién pudiera referirse de esa manera al mundo? Bueno, hay quienes sí lo hacen. Y la verdad que sí, ¿eh? Y les va bastante bien igual a lo que se refiere Sí, así, sí, ¿eh? sí, Así que... llamativamente han dividido el mundo en cuadraditos. Pero bueno, lo que quería traer un poquito para discutir y para charlar y para reflexionar es como ya a más de un año y medio del nuevo acuerdo con el FMI, tenemos que entender primero que la Argentina ya tiene más de 100 acuerdos a lo largo de su historia, negociaciones, renegociaciones, canjes, Default. default, blindajes, ¿no? En todos los momentos de nuestra historia política, bueno, en casi todos, en algunos no, el FMI ha jugado un papel preponderante. Quizás en algunos momentos no estuvo metido en la política local, pero sí presionando desde afuera. Así que yo creo que podríamos decir que en todo momento. Hoy en día, la situación de la Argentina es que enfrenta una deuda impagable, inabarcable, que el mismo Fondo Monetario Internacional entiende que es, en términos del Fondo Monetario, insostenible. A eso habría que sumarle que es una deuda fraudulenta, ilegal, ilegítima y que tendríamos que haber rechazado, auditado, cuestionado. ¿Vos decís que es ilegal, ilegítima? Según los mismos reglamentos del Fondo Monetario Internacional, el préstamo que se le dio al gobierno de Mauricio Macri, a la Argentina en el gobierno de Mauricio Macri, excede los mismos reglamentos del fondo, le excede la cuota máxima. Si alguien no lo sabe, el Fondo Monetario Internacional es al fin y al cabo una sociedad de países que aportan un dinero a un fondo compartido, digamos una especie de caja de préstamos, y cada país, en caso de solicitar que se le preste esa plata compartida, tiene una cuota. Si vos aportaste el 2% o el 3% de ese fondo, no podés exigir que te den el 50%. Bueno, la alícuota, si la queremos pensar así, que aportó la Argentina,
no permitía que el Fondo Monetario Internacional haga semejante desembolso, que vale la pena recordar, es el préstamo más grande de la historia que haya dado el Fondo Monetario. Es la tercera vez que estamos en esa postura. Es la tercera vez que la Argentina es el acuerdo de préstamo más grande del FMI. El anterior fue en el 81, creo que fue previo a la salida de la dictadura militar, y el anterior fue el blindaje del 2001. Así que es la tercera vez, y bueno, el último, el 2018-2019, es la tercera vez que enfrentamos el honor de ser adquirientes de la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Pero quiero retomar eso, la ilegalidad. No me voy a meter en la naturaleza de la ley, pero viste cómo es esto, echa la ley, echa la trampa. O sea, hay cierto tipo de... Yo iría más, esto es un debate, no se podría decir que es un debate, es una charla abierta. Pero creo que es más inmoral que ilegal. Yo creo que del lado de la ilegalidad podemos llegar a hacer agua porque de última, a aquellos que terminan decidiendo si es ilegal o no, son las cortes. Y estamos hasta las pelotas. Bueno, de eso no hay duda, que todo el sistema jurídico internacional va a fallar a favor del FMI, o fallaría, o a las empresas, o los tenedores de bonos, ya lo sabemos, pero eso no quita de discusión, que es justamente es un debate, es un planteo que la Argentina tendría que haber impulsado con más fuerza. No iba a conseguir una quita quizás, no iba a conseguir grandes modificaciones, pero sí una mejor negociación que la que se dio. Que en los hechos, y ahora nos metemos de lleno al tema que nos compete, en los hechos la última negociación que se dio, que se llegó a un acuerdo que se denomina de servicio ampliado, es sencillamente el cogobierno con el FMI. Y de eso justamente es de lo que vengo a hablar, y me parece que es el centro de la discusión que tenemos que tener, o de la charla que tenemos que tener. Antes de eso, en el contexto que decías de ilegalidad, por ejemplo, muchos diputados nacionales, entre ellos de Frente de Todos, del Frente de Izquierda, han presentado las irregularidades que se han hecho en el acuerdo con el FMI. Entre ellos hay más de 100 contratos impuros e ilegales que se han hecho durante la contratación o durante la adquisición del último deuda. Para llegar a la Corte Internacional, que justo nos toca en Estados Unidos con el juez Griesa, quien es el que termina definiendo si es ilegal o no, Ujú. tiene que pasar por un proceso jurídico en Argentina y ha llegado hasta la Cámara de Apelación, donde el juez Moldes dijo, miren chicos, esto es más mediático que legal, y ha echado por tierra dicho fallo. O sea, no es casualidad tampoco de que hemos llegado hasta acá con una sentencia propia argentina diciendo no, esto es ilegal. Lo que hicimos es ilegal. Por eso te decía, capaz que es más inmoral que ilegal. Porque la ilegalidad es esto, la terminan definiendo ellos. Y en la correlación de fuerza que tienen los actores políticos y el Poder Judicial, la verdad que es abismal la correlación de fuerza que tienen a la hora de estos términos, de decidir en términos jurídicos y nacionales qué es lo que le conviene al país. Bien, otro dato más para tener en cuenta, y ahora hablamos de esto de la correlación de fuerzas. Eh, el mismo estatuto del Fondo Monetario Internacional sostiene que no se le puede prestar plata, que no se le puede hacer un desembolso a un país que está atravesando un panorama de fuga, una dinámica de fuga de capitales constante. Hay un concepto muy interesante que es endeudar y fugar. Esa es la historia de lo que ha pasado con la deuda de nuestro país. La deuda se toma en nombre de todos y de todas, se toma en nombre de la nación argentina, y pasa a engrosar las fortunas privadas de empresas, de personas que tienen, nacionales algunos y extranjeros otros, que mediante mecanismos de compra de dólares a precio barato, justamente porque en el momento en que, si nos acordamos, ¿no? Cuando llegaron los 45 mil millones de dólares y después los otros 10 mil millones de dólares, el dólar tenía un precio accesible, no había grandes cepo. Bueno, eso terminó en que las empresas y los particulares se la han llevado al exterior y se han apropiado de una deuda que luego debemos, o no deberíamos, afrontar todos. Ahora, respecto de la correlación de fuerza, bueno, en algún punto eso nos limita políticamente. Eh, si a lo largo de la historia siempre hubiésemos tenido en cuenta las correlaciones de fuerza,
bueno, estaríamos rendidos ante el desarrollo de la historia, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, la Revolución Cubana, ¿no? ¿Cómo era la revolución, la correlación de fuerza en ese caso? ¿Qué posibilidades tenían aquellos que desembarcaron en la isla, ¿sí? Y se metieron al monte a pelear, cuando hubo momentos que eran solo unas decenas, ¿sí? Sometidos a la inclemencia del clima. Bueno, no viene al caso ser un raconto histórico de la Revolución Cubana, pero hay tantísimos otros ejemplos. Yo creo que el contexto y la coyuntura internacional, por cómo están dados la distribución de los medios de producción, hoy creo que no se lo permitiría. ¿Por qué no se lo permitiría y por qué digo esto? Sí, también hay mil casos. De hecho, la Revolución Argentina, la correlación de fuerza que había con el gobernador del Río de la Plata, la verdad que era nulo. Había un abismo Ujú. en la correlación de fuerza. Sí. Eran 30 criollos, 2 negros y 6 minas. Y sin embargo, lo hicieron. Sin embargo, vencieron un imperio que tenía 300 años de historia, ¿no? Por eso te digo, el contexto y la coyuntura es otro. Yo creo que hoy en este contexto y la coyuntura, ponerse en esa postura te limita un montón económicamente. Te limita un montón en este contexto de los medios de producción, Bien, los medios de la División Internacional de Trabajo. Hoy no sé si estamos para hacer ese tipo de revolución. Creo que bien. los acuerdos tendrían que ser un poco más políticos y más inteligentes. El tema de las limitaciones económicas, bueno, hay que contrastarlo con la realidad, porque el acuerdo que tenemos también nos limita económicamente. Y creo que con una fuerza y con un nivel de sujeción hacia el destino de nuestro país y hacia el manejo autónomo de nuestra economía, aún mayor que el rechazo. Yo, por el contrario, lo que vos pensás, sostengo que el contexto en que se dio el acuerdo, ese momento histórico, plena salida de la pandemia, pleno comienzo, si se quiere, o víspera de la guerra entre Rusia y Ucrania, era el momento apropiado, era el momento ideal. Era el momento para, bueno, en un contexto de que el mundo estaba patas arriba, si es que alguna vez no lo estuvo, pero en ese momento más que nunca, era el momento para presionar, era el momento para hablar con otros países, y bueno, es una oportunidad que se desaprovechó y ahora estamos pagando las consecuencias y la vamos a seguir pagando varios años más. Los vencimientos que tiene la Argentina por delante son imposibles de pagar. Yo hago un raconto histórico también y se puede comparar con la oportunidad que se perdió con la vuelta a la democracia en el 83. Cuando Alfonsín, al tomar, hacer los numeritos finos, agarró y dijo: Che, ¿cuánto debe la doctora militar? ¿Cuánto pidió al FMI? Y la verdad que no había ningún papel. ¿Cómo se recurrió? El Poder Ejecutivo recurrió a los organismos internacionales y a los bancos internacionales y decirle: Che, muchachos, ¿cuánto le debemos? Así, tal cual se está escuchando es: a ver, muchachos, ¿cuánto le debemos? Si vos sos dueño del Banco del Mundo, agarrale y decís: ¿sabes cuánto me debes? Me debes 100. Y capaz que te preste 2, no importa, pero me debes 100. Creo que también es otro contexto de la coyuntura donde tampoco nos podíamos parar mucho de mano. Bueno, pero de vuelta, ¿no? Si seguimos así, ¿cuándo nos vamos a poder parar de mano? ¿No? En Pero vos algún... decís que es peor desconocer la deuda que pagarla. No, no digo que sea peor. No, no. Digo, Desconocer la deuda. perdón, vos decís que es mejor, mal formular la pregunta. Bueno, Vos decís que es mejor desconocer la deuda que pagarla, en hacer un acuerdo que vos decís: si en todos los escenarios posibles, si hablamos de probabilidades y posibilidades, hay una posibilidad de hacer un acuerdo que sea beneficioso o que sea menos maligno para el futuro de la Argentina. Hay una posibilidad, las probabilidades son casi nulas. O sea, posibilidades tenemos, imposible no es, pero las probabilidades son nulas de poder hacer un acuerdo que sea beneficioso para nosotros. Pero vos decís que desconocer la deuda puede ser más beneficioso que eso. yo creo que podríamos haber en aquel momento logrado una quita importante que al menos nos saque de este último acuerdo, este último gran préstamo que pidió Macri. Me parece que se podría haber logrado. Es contrafáctico no pensar lo que no ocurrió. Sí, obvio, con el diario del lunes. Todo lo podemos decir, ¿no? Pero me parece que la catástrofe de romper con el fondo o de sencillamente cuestionar la deuda no es tal. Me parece que el mundo está más globalizado, que el mundo se está transformando en un mundo justamente multipolar, ¿no? Donde hay otros actores, donde ya Estados Unidos no juega solo. Un poco la guerra de Rusia y Ucrania viene a demostrar eso, ¿no? Bueno, Rusia también ahora tiene la capacidad y la capacidad ya la tenía. Tiene el poder y la decisión para invadir un país, ¿no? Lo que siempre hizo Estados Unidos, bueno, viene a demostrar Rusia con la invasión de Ucrania de que ellos también pueden. Bueno, hace poco estuve viendo un... a mí me gusta mucho la política internacional. Estuve viendo hace poco un debate en el Congreso estadounidense
donde se le ponía los pelos de punta a la gente, porque creo que es la primera vez, no sé en cuántas décadas, donde hay un acuerdo internacional directamente entre China y Latinoamérica, que se hizo con Brasil. Bueno, Entre China y Brasil hay un acuerdo de comercio internacional donde quedó afuera totalmente Estados Unidos. Cuando decimos por qué quedó afuera Estados Unidos, porque el acuerdo comercial no se va a hacer en términos de dólares. O sea, los dólares no están en la mesa, que es con lo que tiene captado Estados Unidos. Nosotros tenemos ujú. la Reserva Federal, nosotros tenemos la máquina, si ustedes hacen en dólares, dependen exclusivamente de nosotros. Hoy, después, no sé, de como 40 años, que es el primer acuerdo entre Asia y América Latina sin tener de intermediario a Estados Unidos. Bueno, esto refuerza lo que venimos hablando. Hoy en día hay otras opciones. Hay que tener el coraje para impulsarlas y para ir por ese camino. Y Eh, pagar los costos. pagar los costos, sin duda, Hay un costo político detrás de eso. Vos decís que si nosotros mañana queremos acordar con China sin pasar por Estados Unidos, ¿no nos va a pesar? No, yo creo que directamente esa circunstancia traería poco menos que un golpe de Estado. Justamente, y acá viene la otra parte de la charla, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del sometimiento de la deuda? Y la finalidad del sometimiento de la deuda de la Argentina es una finalidad totalmente geopolítica. Eso lo tenemos que tener en cuenta. No por nada, vos decías hace un rato, somos el país que viene batiendo récords de los mayores préstamos de la historia del FMI. Bueno, ¿por qué lo hacen? Bueno, por, por el potencial, digamos, político, geopolítico y económico que tiene la Argentina. Ya lo dijo Churchill, no sé en qué año, ¿no? Que hay que dejarlo dormido, bueno, esa famosa cita que se ve tanto. No, decila, ¿cuál es la cita? No, no la recuerdo exactamente, pero es una cita de que hay que mantener algo así como el dormida a la Argentina, porque si se despierta, bueno, se convertiría en una nación importante, justamente en un país importante, una potencia económica en el conocimiento de las naciones. En realidad yo creo que recuerdo un poquito mejor la cita, agarrada y decía, hay que someter siempre a Argentina porque puede ser la punta de lanza para el levantamiento del hemisferio sur. Bien, Bueno, nos ponían un lugar muy igual bien, muy Churchill, bien. la tenía allá arriba igual, Bueno, ¿eh? evidentemente algo entendió y hay que pensar Boludo, no que... era... No, no, evidentemente, hay que pensar que los imperios, ya sea el imperio estadounidense y antes el imperio británico, y también hoy en día lo que se está transformando en el imperio chino, piensan a largo plazo y tienen planificado a 50 o a 100 años lo que va a pasar. Sí, también no hay que olvidar que en 2017, capaz que la gente no lo sabe, pero en 2017 y 2018 la economía mundial tuvo en el ojo de la tormenta a Argentina. El ojo de la tormenta no es la palabra correcta, no me sale la palabra ahora. Pero se enfocó directamente en la Argentina. Hubo un periodo de 2015 a 2017 donde un montón de actores privados empezaron a darle deuda a la Argentina. Con la excusa de que después el FMI lo venía a rescatar. ¿Por qué es lo que supuestamente la idea del FMI? Vos decís, en los estatutos del FMI no te pueden dar deuda para fugarla. La onda es, te vamos a dar toda esta plata para nosotros ser tu último acreedor. O sea, tu último y tu único acreedor. ¿Vos cuánto debes? ¿30.000 millones? ¿60.000 millones de dólares? Bueno, nosotros le vamos a pagar a todos esos acreedores privados y vos vas a estar endeudado solamente conmigo. Es algo que no pasó. No. Pero hay que tener en cuenta que en el periodo de 2007, de 2015 a 2019 estamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en préstamos internacionales. No solamente privados, sino públicos. O sea, hay todo un mecanismo, como decís, geopolítico donde apunta hacia la Argentina. Sin duda el mecanismo geopolítico que se está manifestando, bueno, se va a manifestar este lunes. Este lunes tenemos una nueva visita en nuestro país. Llega de vuelta la generala Juana encargada. Zurduy. Ah, no. No es Juana Zurdur. Justamente no. Es la generala del Pentágono, ¿sí? Que dirige el Comando Sur, que es parte de esa política hemisférica de los Estados Unidos, una política que busca el sometimiento colonial. Y la generala, que no me acuerdo el apellido, Laura Richardson, ahí lo puede ver. Uy, bien yankee ese nombre, La ¿no? general Laura Richardson, que ya es la segunda vez que está en Argentina, recordarás vos la foto con Cristina, ¿no? Con Cristina y Diana, Sí, sí, en el despacho de Cristina. en el despacho en el Senado de Cristina. Es la segunda vez que viene a Argentina que tenemos una visita de ese nivel. Entendamos que estamos hablando de la autoridad militar de los Estados Unidos que dirige toda la política para Latinoamérica. Para aquellos que no la conozcan, pueden buscarla. Hay un recortecito muy chiquitito en YouTube, TikTok, Reel, lo que sea. Es la misma que Arre dice, pusimos tanto foco en sostener o someter eh, las guerras en los Emiratos Árabes o en parte de los países que tienen más petróleo y hemos descuidado nuestro patio del fondo, que es América Latina. O sea, textual, no es que está Textual. sacado de contexto. La mina lo dijo así.
nosotros nos hemos preocupado tanto por retener los puntos estratégicos de petróleo que están del otro lado del hemisferio y nosotros acá es que estamos descuidando esto y Brasil está haciendo un acuerdo con China. Argentina se está haciendo un acuerdo con Rusia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descuidando nuestro patio de fondo. Bueno, lo dice de vuelta una emisaria del Pentágono, lo dice una persona que yo estuve buscando información. Laura Richardson sirvió en Irak. O sea, estamos hablando de gente que ha ido. O sea, que de pasar a encargarse de la guerra de Irak, pasa a encargarse de los destinos de Latinoamérica. O sea, tenemos que tener en cuenta esa visión política de los Estados Unidos. O sea, es la misma gente que han mandado a comandar las tropas para quedarse con los recursos naturales en el Golfo Pérsico. Hoy la están mandando no a comandar las tropas armadas, sino a comandar los think tanks o los grupos de opinión al Cono Sur, para por otros medios cumplir los mismos objetivos. Por eso, en la víspera de la visita de Laura Richardson, que es este lunes, vamos a ver qué nota nos deja, que sin embargo ya en una revista de la diplomacia internacional anunció cuáles son sus motivaciones y sus objetivos a la hora de visitar nuestro país, que lo dijo sin ningún tapujo, que son los recursos naturales, que es el litio, que es el petróleo, que a nivel latinoamericano es el oro, es el cobre, son las tierras raras, son los recursos marítimos, ¿sí? Y no dicen el agua porque el agua queda mal decirlo, me parece. El agua ya la tiene. Bueno, ¿No? además, pero yo Igual creo venir que, a pelear por el agua medio que ni siquiera pelea con nosotros, peleará con Dinamarca, con Canadá y bueno, con Estados Unidos. entonces, tenemos que tomar dimensión de este asunto que nos parte al medio y que tenemos que tener en cuenta que el 24 de marzo, el último 24 de marzo, mientras muchos estábamos, seguramente nosotros y muchos de los que nos están escuchando o que van a ver este video, estaban en la plaza, luchando por memoria, verdad y justicia. Los que ven estos videos están capaz también del otro lado, ¿eh? No están festejando. Bueno, No eh, sabés lo que es esto, es un quilombo. bueno, quizás alguno estaba en un... Es como diría Natalia, es un quilombo esto. Pero sí, Bueno, el 24 de marzo, ¿qué pasó? ese 24 de marzo, el comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Argentina anunció en un evento que organizó la Universidad de la Defensa, anunció ni más ni menos que la militarización de sectores estratégicos de nuestro país. Yo tuve la oportunidad de mirar entera la intervención de este hombre que se llama Juan Martín Paleo. La verdad que la intervención es interesante para quienes tenemos algún gozo, ¿no? Por escuchar ese tipo de cosas, ¿no? En entender cuál es la visión estratégica, la visión militar justamente de quien dirige el Estado Mayor Conjunto. Pero introduce, además de proponer la militarización de zonas puntuales de nuestro país, que presentó tres, pero son ocho, que incluye Vaca Muerta, incluye el litio, incluye Bahía Blanca y todo el centro nodal ahí de conexiones De gasoducto, de etcétera, etcétera. gasoducto, eléctrica, el tema del puerto, etcétera. Incluye el Atlántico Sur, va a incluir el litio, ¿sí? Y quién sabe cuántas otras regiones estratégicas. Yo creo que no lo dijo, pero es una verdad evidente que otra de las regiones va a ser la hidrovía del Río Paraná, ¿sí? Del Río Paraná del Plata. Me parece que ese va a ser otro de los puntos. Que la hidrovía es muy importante también para que no sepa, es que donde confluyen todas las exportaciones e importaciones que vienen de Arafue. O sea, pasa todo por ahí. O sea, el control de ese punto estratégico es fundamental para la Argentina, que hoy está en manos, si no me equivoco, creo que son holandeses e ingleses. Bueno, hay un periodista, un ensayista y un intelectual muy interesante para quienes leen Página 12, que es Mempo Gardinelli, que estudia perfectamente esto de la hidrovía y sigue a pie puntilla, digamos, lo que está pasando. Actualmente la hidrovía está ahí en manos nacionales dentro de un periodo de tiempo limitado y bueno, es una especie de transición hasta que se dirima qué se va a hacer con eso y qué se va a limitar, a qué se va a licitar, que me parece que eso quedará para el próximo gobierno. Me Sí, porque la parece que licitación venció en plena pandemia. Tenían 25, 30 años. La exacto. licitación del sector privado hoy estamos como interventores de nuestra propia hidrovía. Estamos como interventores de nuestra propia hidrovía. Eh, y la sensación que a mí me genera este proyecto de militarización de lugares estratégicos del ejército, que dicho así puede sonar hasta positivo. Uno dice, bueno, nuestros recursos naturales más valiosos, nuestras zonas estratégicas para el desarrollo del país, deben ser protegidas, ¿sí? Uno lo podría pensar de esa manera. Ahora, si uno lo contextualiza
en el contexto que estábamos justamente de sometimiento al Fondo Monetario Internacional, con este concepto que yo dije hace un rato, que hemos naturalizado ya la tutela y el cogobierno del Fondo Monetario. Massa viaja ya, creo que va como por el quinto viaje a los Estados Unidos. Alberto también fue. Cada 3 meses estamos rindiendo examen y después del examen nos bajan una devolución donde quieren orientar nuestras políticas públicas. Bueno, en ese contexto, yo me permito dudar. Me permito dudar si la finalidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en los lugares más estratégicos de nuestro país es la defensa soberana de estos lugares. ¿Qué Eh, es lo que te hace dudar? y me hace dudar que en un contexto de cuasi relaciones carnales que estamos viviendo con Estados Unidos, me hace dudar que la presencia de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur del Pentágono, oriente nuestra política en materia de seguridad y en materia de militar, digamos, y de Fuerzas Armadas. Sí, la verdad que yo tengo un tema contra eso. Eh, No contra eso, con respecto a eso. Yo tengo una postura donde creo que es importantísimo para cualquier república tener fuerzas armadas que estén a merced de la defensa de la soberanía nacional. yo estoy de acuerdo que las Fuerzas Armadas tienen que defender la soberanía nacional, estoy de acuerdo que esos puntos estratégicos hay que cuidarlos. Me Pero permito viste que dudar. a veces, incluso socialmente, está mal visto cualquier tipo de apoyo, fuerza, cualquier tipo de inversión a nuestras Fuerzas Armadas. Por lo mal vistas que están hechos en la última dictadura militar. Creo que se ha pegado toda una vuelta sobre eso y se ha dejado totalmente desprotegido al país en relación a la defensa de la soberanía nacional. Bien, en eso también estamos de acuerdo. Al mismo tiempo hay que decirlo, ¿no? La desconfianza que se sigue teniendo sobre las Fuerzas Armadas es porque nunca entregaron los archivos, porque nunca dijeron dónde están los niños y las niñas apropiadas, ¿sí? Porque de alguna manera, bueno, todavía hay una deuda con la verdad, con la memoria y con la justicia. Así todo, yo entiendo que en algún momento tenemos que pensar la parte militar de nuestro país, digamos, pensar para qué tenemos las Fuerzas Armadas y tener un ejército y una marina, una aviación fuerte, bien entrenada y con una firme vocación democrática. Banco totalmente. Y banco eso también de que en algún momento uno de los dos tiene que dar el brazo a torcer. Y es mucho más probable que nosotros lo tengamos que dar el brazo a torcer pensando en el futuro del país. Mirá que suena, parezco un ton político diciéndolo. Pero posta, vamos a tener que renunciar a la espera de que nos terminen dando los archivos. Ya está. Ya está. Suena horrible lo que estoy diciendo, ¿eh? Sacado de contexto, puedo poner acá una fotito de Jorge Rafael, Ujú. sacando lo que estoy diciendo. Pero posta tenemos que resignarnos a eso, porque seguir a la espera de que ellos mismos se delaten entre ellos, se dejen de cuidar el culo, va a hacer que nosotros sigamos sin tener una fuerza militar como la gente. No, bueno, yo para arrancar no tengo ninguna esperanza de que las Fuerzas Armadas... Y por eso te digo, no hay que seguir esperando, hay que agarrar, hacer un acuerdo y decirle, bueno, mira muchachos, llegamos hasta acá, ¿qué le vamos a hacer? Listo, ya está. Ganamos por un lado, perdimos por el otro, ustedes tienen una deuda con la historia, se verá que se hará más adelante, pero de ahora en adelante los necesitamos como para, loco, pónganse acá, o sea, ya está. Sí, el tema es que resolver esa discusión creo que primero hay que resolverla en la sociedad. Para reconciliarnos con las Fuerzas Armadas, primero tenemos que establecer un rumbo como país. Y si tenemos el noticiero, líderes políticos y gran parte de la población, o una parte considerable de la población que piensa que los derechos humanos son un curro y que es todo lo mismo, y que las madres esto y que la abuela lo otro, me parece que no. Sí, pero de los dos lados, también los otros que te agarran y te dicen, no, con los militares ni nada, que no necesitamos, hay que desmantelar las fuerzas militares, bla, bla, No, bla. no. Gente que te agarra y te dice, loco, ustedes se hacen lo que están en contra de... ¿Qué me pasa? Me pasa por mi postura política, que te agarran y te dicen, ustedes no están en contra de los militares y reivindican a Perón. Yo qué sé, yo reivindico a Güemes, lo tengo tatuado, loco, ¿qué te pensás? Que Güemes no era decorador de interiores, boludo. No, no. Y lo mismo que te lo dicen son casi siempre del lado de la izquierda, que te corren por izquierda diciéndote eso, y que también le digo lo mismo, sí, bueno, Lenin, justo Lenin y Trotsky tampoco eran decoradores interiores, no hay que arreglar a mole los chabones y así crearon la revolución. No, no, seguro. Hay un contexto donde nos tenemos que poner todos de acuerdo y decir, che, muchachos, de acá para adelante, porque si no estamos hasta las pelotas. Sí, yo creo que se podría llegar a ese acuerdo en materia de defensa, en materia de tener una fuerza armada equipada, sin clausurar las discusiones sobre el pasado, porque es una herida que sigue abierta. No te estoy Eh, diciendo, che, loco, nos olvidamos, ya está, borrón y no, cuenta nueva, sino decir, mira, esto lo vamos a suspender un ratito, pero nosotros necesitamos llegar a un acuerdo para la soberanía nacional. bueno, está por verse Vos tenés tus dudas. cuál será la función Yo capaz que soy muy ingenuo, loco. de, Tengo de fe. las Fuerzas Armadas. A mí me parece que si miramos un poquito lo que está pasando en Vaca Muerta,
tenemos algunas pistas para darnos cuenta. El sindicato de petroleros está denunciando que, bueno, que los yacimientos están prácticamente militarizados. No militarizados, sino sería repleto de policías. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la presencia de las Fuerzas Armadas en esos territorios le va a dar un nivel de seguridad, ¿sí? Que yo no sé hasta qué punto nos va a garantizar a los argentinos un mayor ejercicio de la soberanía. Yo no sé si no estamos poniendo a las Fuerzas Armadas, dice mi mayor temor, al servicio de las mismas corporaciones que llevan adelante el saqueo de nuestros recursos. No, sí, pensándolo de ese lado y no por teoría conspirativa, sino porque lo decís, por cómo se está viendo, por la historia, por el contexto, por la coyuntura, porque está viniendo Richardson de medio de Estados Unidos a reunirse con nosotros, es decir, mira, nosotros vamos a poner todo el ejército en los puntos estratégicos y después todos esos puntos estratégicos se los vamos a poner a disposición. O sea, no solamente ponemos la tierra, sino también ponemos la fuerza de la defensa. Es que estamos viendo todo, exactamente a eso voy. Le estamos preparando todo el terreno, me parece a mí. Eh, lo que está pasando en Vaca Muerta, ni hablar lo que está pasando con el litio, ¿no? El litio se está explotando prácticamente entero en base a capitales extranjeros, algunos en una alianza con alguna empresa local, jujeña, del gobernador Morales, que tenga alguna parte accionaria. Pero yo estuve en Catamarca en el verano y lo vi como China está copando, por ejemplo, Fiambalá, ¿sí? ¿Posta? Un Hace pueblo, mucho no voy por esos lados. bueno, un pueblo, Fiambalá es un pueblo, para que sepan, está en la plena cordillera catamarqueña, podríamos decirlo de esta manera, ¿sí? Es el último pueblo antes del cruce internacional con Chile. Y bueno, las mineras, porque son, al fin y al cabo son minas, La explotación del litio. la explotación de litio, eh, está teniendo una fuerza y una presencia en la ciudad llamativa, ¿Los ¿sí? chinitos? Llamativa. Eh, Qué feo decir así, pero... un, un centro logístico inmenso, obviamente más grande que cualquier otra construcción de Fiambalá, ¿no? Claro, Eh, vas a esos pueblos y ves una construcción edilicia de 3 cuadras, boludo, totalmente nueva, y decís, che, ¿qué onda bueno, esto? ¿sabés Extraterrestres. qué me hace acordar a mí en la época colonial? E incluso si visitamos ciudades de la Argentina que vienen quizás de aquella época, ¿qué era lo más grande? La iglesia. Bueno, hoy que es lo más grande en los pueblos del interior, en algunos pueblos del interior donde están llegando estas dinámicas extractivistas. Bueno, hoy lo más grande son las sedes de las corporaciones. Entonces, me parece que las Fuerzas Armadas, yo no me permito desconfiar si no le estamos garantizando la seguridad a ellos, me permito desconfiar si no estamos haciendo un experimento también de disciplinamiento de la clase obrera y del movimiento sindical. ¿Cómo vas a llevar adelante una huelga? Bueno, dentro de una planta o dentro de un predio, dentro de una explotación que está custodiado por las Fuerzas Armadas. ¿En qué situación quedan la clase obrera y el sindicalismo de esos gremios? Sabés que no lo había pensado de ese lado, pero es verdad, debe ser difícil, ¿no? Entablar una huelga o una protesta en medio de esa... de tantos policías o de las Fuerzas Bueno, Armadas. por eso te digo, eso es lo que ya está denunciando, estamos hablando de policía provincial, lo que No, ya está federal. denunciando el sindicato de petroleros, que hay aprietes dentro de los yacimientos de Vaca Muerta y que están de alguna manera, bueno, tirando para atrás los reclamos sindicales. Y te digo más, ¿quién se va a animar, en un contexto que ya es difícil, a hacer una protesta de tinte popular, que defienda las pequeñas explotaciones agrícolas o ganaderas de la zona, que defienda las economías regionales, frente a corporaciones extractivistas que se sabe, y lo tenemos clarísimo, que vienen a saquear lo más posible y a dejar migajas, migajas, despojo y residuos tóxicos, migajas, despojo y grandes pasivos ambientales de los cuales nunca se hacen cargo, ¿sí? Y tenemos ya sobrados ejemplos en nuestro país. Bueno, en un contexto donde ya las organizaciones ambientales, las organizaciones populares, las ONGs ambientalistas o quien lo queramos pensar, ¿no? O quienes forman una nueva tendencia que yo denomino que es el ambientalismo de los pobres, ¿no? Ese ambientalismo de verdad. Si ya tiene una situación difícil, imagínate con la presencia de las Fuerzas Armadas. Tampoco lo había pensado de ese lado. No solamente los sindicatos, no solamente los trabajadores, sino ponerle como ha pasado, sino como ha pasado en algunos pueblos del sur o incluso de Catamarca o las Eh, zonas donde explotación minera, es el recurso del agua. Es decir, che, loco, paremos un minutito, loco, porque me está saliendo el agua rara. ¿Sabés que esta agua me está sabiendo a metal? Y sabés que tengo 3 nenes enfermos por esta boludez. Va a estar complicado ir a hacer una huelga o un paro en ese contexto. Me parece que sí. Y hay que entender que si seguimos destruyendo el interior, si seguimos rompiendo las economías regionales, si seguimos
desplazando de sus territorios a los pequeños productores, ya sea el que cultiva nueces o oliva en Catamarca o en La Rioja, la vid, ganado lanar, lo que sea, llamas, etcétera. La estamos empujando a esa gente a las periferias de los centros urbanos, la estamos empujando a la pobreza, estamos yendo en contra de la soberanía alimentaria, estamos yendo, bueno, no estamos cavando nuestra propia tumba. ¿Sabes qué me preocupa? Que también estoy improvisando sobre la marcha. Para la gente que sepa, no teníamos nada preparado, ¿eh? Estábamos charlando como si no tenían las cámaras puestas. Boludo, la federalización también. Porque no solamente te empuja a las grandes urbes, te empuja a, bueno, vamos todos para Buenos Aires, vamos todos para el centro del país. Y siguen despojando de recursos naturales a la nación. Es muy loco pensar eso. Corte, bueno, váyanse, listo, esto ya no es habitable. Es nuestro y lo vamos a seguir explotando. Y no nuestro estoy hablando como si fuera canadiense. ¿Eh? Sí, sí, No, sí. no, esto no es de ustedes, esto es nuestro. Bueno, es un concepto que habla de territorio de sacrificio, ¿no? Ese es el concepto. Bueno, hay zonas de nuestro país que, bueno, tendrán, según esta mirada, ¿no? Que yo no comparto, tendrán que ser sacrificadas en función de la generación de divisas. La generación de divisas que, si le seguimos dando la vuelta al tema, al fin y al cabo caemos siempre en la misma. La generación de divisas que le vamos a utilizar para pagar la deuda. Que le vamos a utilizar para pagar la deuda, al fin y al cabo, a los mismos, porque terminan siendo los mismos que son los dueños de las empresas. Entonces ganan por los dos lados. De los dólares al mostrador, O sea, papá, hay que hacer esa, ¿eh? Saben, ¿no, loco? La verdad que ahí, Dani, hay que sacarse el sombrero y decir, bueno, loco, ustedes son unos campeones y del mundo. bueno, inventaron este sistema, ¿no? Inventaron este sistema y lo tienen totalmente aceitado. Y lo único que puede contrarrestarlos es la movilización popular. Es lo único que les puede hacer temblar un poquito el pulso. Y ahí es donde volvemos a la correlación de fuerza igual. Y ahí es donde Es volvemos, bueno, jodido, perro. si a la correlación de fuerza internacional le sumamos una correlación de fuerza local cada vez más desfavorable, o sea, si a un contexto que ya es complicado le ponemos nuestras Fuerzas Armadas al servicio de garantizar la explotación, por ejemplo, que es lo que se viene, evidentemente, la explotación de las plataformas submarinas de petróleo offshore frente a las costas del Mar del Plata, bueno, ya la correlación de fuerza va a ser de una dominación total. Por eso me parece que son temas de los que tenemos que hablar, de los que tenemos que interesarnos y ver hasta dónde podemos actuar y podemos revertir la situación. El panorama a nivel de explotación de recursos naturales, ya sea por el drenaje de riquezas que eso es, ya sea por los pasivos ambientales que esto deja, nos enfrenta a escenarios catastróficos a nivel provincial, a nivel regional y a nivel país. La explotación offshore que se propone enfrente a la costa de Mar del Plata, para que hagamos una idea, unos 300 kilómetros de Mar del Plata, ¿sí? Es aguas adentro, no que vamos a estar en la brista y la vamos a ver, está, si se realiza, que todo indica que sí, va a estar colocada en un lugar que es un centro de, ¿cómo decirlo?, donde chocan de alguna manera dos corrientes oceánicas, y es el lugar de mayor tránsito de nuestra biodiversidad marina. O sea, sencillamente nos podemos llegar a quedar con el poco pescado fresco de mar que ya comemos, ¿no? Que ya ingerimos. Sí, gran tema. No sé si ahora te dejo continuar, pero también las 200 millas marinas que corresponden a Argentina, esos son acuerdos internacionales, no me voy a poner a hablar de política de derecho internacional, pero a nosotros nos corresponde como territorio 200 millas marinas desde la costa. Eso es de... 201 Sí, son aguas internacionales. son aguas internacionales. Sin embargo, la Argentina logró que se extienda esto hasta 350 millas por el límite continental. ¿Sí? Por ende, la Argentina sigue teniendo no soberanía plena, tampoco son las 200 millas, hay que saber que las 200 millas se llama zona económica exclusiva. Eh, no es mar, si se quiere, territorial argentino, esos son creo que 13 kilómetros de la costa solamente. 12. 12. Eh, Son 12 kilómetros de la costa y después lo otro, la explotación económica. Yo para que más o menos se entienda lo dije en otros términos. Pero la cuestión es que 201, pueden buscarlo también en YouTube, pueden buscar las fotos sí, sí, de la pesca ilegal, por de ejemplo. la pesca ilegal. Hay Bien, flotas enteras, sí. ciudades enteras donde vos decís, donde confluyen las dos corrientes marítimas más importantes, donde están explotando, pero a mansalva. Y nosotros no tenemos un barquito. Bueno, no tenemos un barquito, no tenemos control sobre eso. No, yo no sé cuál sería la solución. A veces pienso fundar una compañía de corsarios, ¿no? A los muchachos estos que están acá tan descontrolados, robando colectivos y otras cosas, bueno muchachos, vamos a tener un poquito de acción. Fundemos la compañía argentina de corsarios y vayamos a... Para mí hay que enlistarlos y hacer de almirantes a cada
a cada jefe barra brava. Vos Bueno, agarrás a cada jefe barra brava, o sea, ponele, por un ejemplo, agarrás al Rafa Diceo sí. y le vas a decir, vos vas a ser el almirante del buque Juan Martín de Güemes y te Uf, vas a encargar de hacer pipa a cualquier chino que encuentres en el medio bueno. de la costa. A ver eh, si te la bancás, sí, sí. capo. Bueno, yo creo que no se la van a bancar. Particularmente creo que no se la van a bancar. Pero volviendo al tema, es una situación muy complicada, es una situación que nos tiene que despertar porque puede implicar la insostenibilidad de nuestro medio natural, ¿sí? Puede implicar seguir precarizando nuestra vida, precarizando nuestra alimentación, ¿sí? Retroceder hacia el despoblamiento de zonas enteras. Y yo, por último, lo que tengo miedo, o lo que me genera inquietud, lo que buscaría prevenir, después empiezan, porque esto arranca con la militarización de estos territorios, con la base militar, y después empieza, ¿sabes qué? El encuentro y la capacitación entre las Fuerzas Armadas y tal corporación. Después sigue la reunión de coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Departamento de Estado estadounidense, y el Pentágono estadounidense, y el grupo de lo que sea, el grupo estratégico de capacitación de la bla bla bla, y se termina generando, que yo creo que es lo que viene a buscar Estados Unidos, y es lo que evidentemente se le está por garantizar, una especie de unión, una especie de simbiosis entre las tropas del Pentágono y las tropas de nuestro país. Yo te quiero preguntar, en este contexto, con esta coyuntura, estamos totalmente sometidos y me parece muy fuerte decirlo al aire, tablero termina editando, estamos totalmente archados por estos imperios del exterior. Vos decís que tampoco cabe la idea de que pase lo mismo en acuerdos que haces con otros organismos, no otros organismos, con otros estados independientes, corte, si haces lo mismo con China, podés hacer lo mismo con Rusia. ¿Vos creés que igual te tenés que vender al mejor postor? O sea, qué tanta fuerza puedes hacer? Vender te tenés que vender. Bien, dos cosas. Yo no quiero cambiar un imperialismo por otro, de Eso es primera. eso es lo que te estoy En, preguntando. en primer Ese lugar, es en el mejor de los casos, te estoy diciendo. En el mejor de los eh, casos yo banco, pero, hey, yo banco la república separatista, como siempre. Para mí, bueno, bien, ailémonos del mundo. Pero no se puede. Yo soy bueno, consciente que no se puede. Ahora, en ese no se puede, digo, loco, no vamos a tener que vender al mejor postor, ¿eh? bueno, al menos tratemos de balancear el panorama para poder negociar mejor. Yo creo que si balanceamos entre la presión. Es lo que estamos hablando realmente es penoso, ¿no? Es penoso. Es el fondo de olla lo que estamos hablando, ¿eh? Es Sí. el fondo de olla lo que estamos hablando. ¿Y vos querés Está- escuchar algo más fondo de olla? En un hipotético caso de un imperialismo chino arrasador, esto que voy a decir es terrible. Yo no sé si nos vamos a terminar extrañando a los yanquis. Es que, ey, a los chinos no les importa nada, ¿eh? Yo creo que por cultura, por cercanía, porque bueno, porque ya hace muchos años que estamos en este sistema, y bueno, no sé si nos bancaríamos una presencia china veo un estado más totalitario, el estado chino, o al menos más directamente totalitario. Bueno, no viene al caso. No solamente yo no solamente lo veo más totalitario, sino que lo veo con una economía planeada mucho más centralista. Porque son ellos y Sin nadie duda, más que ellos, ¿eh? O sin duda. sea, hipernacionalistas y la verdad que, está bien, suena fuerte, en los controles ambientales a nivel internacional, entre los que cumple Estados Unidos y los que cumple China, también hay un abismo, ¿eh? A China no le importa nada, ¿eh? Si te tiene que explotar tres montañas, Bueno, te las explota. Si se tiene que caer la cordillera, igual el problema, ellos están del otro lado del mundo. bueno, China de alguna manera está haciendo, bueno, ya la tiene bastante desarrollada, ¿no? Pero en términos marxistas está haciendo su acumulación originaria. ¿Y por qué va a tener prioritos ambientales cuando, bueno, cuando Occidente nunca los tuvo, ¿no? Ahora ellos, bueno, sí, los yanquis ya son dueños del mundo, ahora se pueden. Y ni siquiera, ¿no? Porque el protocolo de Kioto y todo eso finalmente no, no lo firma Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos y la OTAN, si se quiere, si podemos juntar eso, esa alianza militar y mirarla desde el punto de vista económico, bueno, ya son dueños del mundo. Se pueden dar el lujo mentiroso de, no sé, terminar con la combustión de motores diésel en el 2035. Al fin y al Mentira, cabo boludo. no cambia nada y... Vi un Falco 68 el otro día acá en Ruta 3. Sí, más de uno. ¿Vos decís que en 10 años lo sacamos? No, bueno, me imagino que en los territorios de la Unión Europea. Acá lo veo bastante improbable y tampoco tendría mucho sentido. Eh, Así que bueno, me parece que nos enfrentamos ante esa realidad. Y por último, eh,
tenemos que tener en cuenta esta situación en las elecciones que se vienen. Esto juega, la geopolítica juega, creo que como hace muchos años no jugaba, creo que desde 1991, desde la caída, la disolución de la Unión Soviética hasta hoy, estamos en el momento de mayor rigidez a nivel político, de mayor disputa entre los centros mundiales, ¿no? Entre Estados Unidos, que parece que está medio en decadencia, apenas, o, y que le está haciendo fuerza, bueno, a otros actores que emergen y que vienen a marcarle la cancha. ¿Tenés tu candidato? No tengo mi candidato. Sí O candidata. bueno, si me pensás, sí, tengo una candidata, tengo dos candidatas. ¿Sí? Sí, no sé si mencionarla, pero sí, sí. Dale, loco, no te achiques, No, boludo. sí, para mí la presidenta ideal para nuestro país, no sé si ideal, la persona que yo depositaría mi confianza es Miriam Bregman, no tengo ninguna duda. Ah, bueno, no, pero. Y ahora, en serio. ¿Quién es tu candidata a presidenta de la República Argentina? Miriam Bregman. Y si querés te digo mi candidata a gobernadora. No me decís así que Manuela. No, Ah, no tengo nada contra Manuela, pero tengo otra candidata. a ver. La compañera, docente matancera Romina del Pla. No, pero estamos hablando de posta, estamos Bueno, hablando de correlación de fuerza. ¿Vos te pensás yo que no, tiene la fuerza necesaria, boludo, no sé para. si tiene la fuerza necesaria, tampoco estoy diciendo que la gente lo vote. Vos me preguntaste. No, pero yo te digo, dale, posta, en un contexto real. ¿Vos pensás que tiene la espalda política para enfrentar esta situación de la Argentina? ¿No decís que se la comen en 2 días? No, no lo creo. Creo Si, que Rodríguez Sá dura más la presidencia de lo que si puede hay llegar un a durar. apoyo popular, si se No, pero hacen. en este contexto. Dale, Sí. vamos a ser realistas. En este contexto, ¿vos decís que tiene la espalda? Supongamos que pasa, no sé, boludo, un improvisto. Mañana se ponen de acuerdo, bueno, Macri se enojó por el desdoblamiento de la capital federal que hizo la reta. Cristina no tiene una candidata fuerte, se unen los dos y dicen, ¿saben quién? Nosotros le vamos a dar la bendición a Miriam Bregman. Ponele que pasa eso, es Sí, totalmente improbable e imposible. creo que es improbable, sí. ¿Vos decís posta que tiene la espalda política? Creo que sí. En alianza con algunos sectores, quizás de la parte más progresista del peronismo, en alianza con el sindicalismo clasista y en alianza. A ver, en tanto la política le resuelva los problemas a la gente va a responder. En cuanto el pueblo vea que su calidad de vida mejora, en cuanto al pueblo se le diga la verdad y se le explican las cosas, yo creo que el pueblo va a responder. Somos la Argentina, no somos un país que ha esperado pacientemente el desarrollo de los acontecimientos. Ahora, las elecciones me parece que tienen por delante esto de la izquierda, bueno, es lo que a mí me gustaría, ¿no? Lo que un sector del país le gustaría y lo que yo creo que quizás sería lo mejor y un verdadero cambio de rumbo para nuestro país que nos permita en algún momento resolver los problemas de raíz. Ahora, bajando un poco la vara, hay otra discusión que a mí me gustaría traer, que es salir un poquito de la discusión nacional, ¿no? Que los argentinos a veces tendemos a, bueno, tenemos tantos quilombos, no tenemos tanto problema, y tenemos tanto potencial desaprovechado que es lógico que nos ocupamos de lo que nos pasa, eh, pero en algún momento tenemos que ver lo que está pasando afuera. Y yo lo que veo que está pasando afuera es la posibilidad de realmente una tercera guerra mundial, si es que ya no se está desarrollando, bueno, la posibilidad de un enfrentamiento militar a gran escala. Yo creo que esa posibilidad está latente. Eh, no sé si no arrancó, no sé si la invasión de Rusia a Ucrania no es el primer capítulo de el día que dentro de 50 años escribamos la historia, no sé si la invasión de Rusia a Ucrania no se ha tenido en cuenta a nivel historiográfico como, bueno, como el inicio de una tercera guerra. Esperemos que no, yo quisiera que nunca pase. Ahora, la semana pasada Finlandia, en contra de toda recomendación de Putin, o según como lo digamos, en contra de toda amenaza de Putin, decidió entrar a la OTAN. Un país que tiene 1.300 kilómetros de frontera terrestre con Rusia. Ahí se va a dar una nueva escalada. Si hay bueno un misilazo, yo no sé qué pasa. China, que tiene lazos económicos que para mí hacen muy poco probable un enfrentamiento con Taiwán, bueno, se la pasa haciendo ejercicios militares alrededor de Taiwán, que es parte de su territorio desde mi punto de vista. Bueno, si hacemos un poquito de memoria, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, estaban que ejercicio militar para acá, que ejercicio militar para allá. Y así estuvieron varios meses, que voy con el ejercicio, que vuelvo con el ejercicio, que movilizo las tropas, que las traigo de vuelta. Bueno, en ese contexto de una... Y acá viene quizás, ¿no? Acá cuando bajamos un poco la vara, ¿no? En ese contexto de un posible gran enfrentamiento militar a nivel internacional, mi mayor temor es que nos agarre una Argentina dirigida
por un irresponsable o un irresponsable. Nuestro país tiene la bendita, sana y loable tradición de la neutralidad en los conflictos armados. ¿Sí? Nuestro país ha sido neutral en las dos guerras mundiales. A lo último tuvo que declarar la guerra casi de manera anecdótica al eje, porque bueno, etcétera, por presiones de Estados Unidos, lo que sea. Eh, por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado a quién se va a votar en las próximas elecciones. Yo doy por descontado que un gobierno peronista va a sostener esa neutralidad. Me parece que la va a sostener. Doy por descontado que un gobierno de izquierda va a sostener esa neutralidad. Tengo mis serias dudas respecto de si el ala más dura de Cambiemos haría eso. Tengo mis serias dudas de si, esperemos que así no sea, ¿no? Pero que si Bullrich o alguna candidata del ala dura de Cambiemos es presidenta, si no cometería la locura de apoyar la aventura y la coalición estadounidense y de la OTAN. Tengo la certeza de que el más impresentable de nuestro país, candidato que es Milei, lo haría. Y al mismo tiempo tengo la esperanza, esto vuelve al comienzo de la charla, ¿no? Tengo la esperanza de que los militares no lo permitirían. De que las Fuerzas Armadas tienen un nivel de conciencia tal como para evitar que la Argentina se meta en un quilombo de eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién se va a votar. Mucha gente, yo escucho muchos estudiantes, algunos mayores, otros menores, mucha gente en la calle que está hablando de votar a Milei, porque se quiere un cambio, porque hay hartazgo, porque propone soluciones. Bueno, votar a Milei a nivel nacional sería una catástrofe. A nivel geopolítico, no sé si no es suicidio en masa. ¿Tanto, Daniel? Me parece que sí. ¿Por esto que estás explicando? Sí, me parece que puede ser un asunto literalmente de vida o muerte. Nos Por el puede contexto llegar, internacional. por el contexto internacional, nos puede llegar a meter en un quilombo a nivel internacional del cual yo veo difícil salida. Yo creo que igual el que toma las decisiones en ese aspecto, a fin de cuentas, no es el presidente. Bueno, eh, Déjame que sea un poco... sí, ¿y quién sería para vos el que toma la decisión? Y los organismos internacionales, boludo. Hay algunos que le pueden hacer más contrapeso y otros menos contrapeso. En este tipo de temas. Te voy a llevar a Milei como te voy a llevar, ponele, como te dije recién lo de Miriam. No los estoy comparando, pero ni por asomo, ¿eh? Ni ¿Quién? por asomo. Te Sí, estoy que de hecho no hay diciendo en comparación. cuanto a espalda política. No, no, pero no Ujú. hay ningún tipo de comparación. Te estoy diciendo en el hipotético caso de que lleguen a presidentes de la República Argentina. Cuando no tenés la espalda política suficiente, cuando no tenés ese tipo de correlación de fuerza, estás muchísimo, muchísimo más sometido a los que toman decisiones, te digan, hace esto y hace lo otro. A eso es lo que voy. Ponele, si el FMI, por decirte un organismo internacional en el cual hoy estamos sometidos, agarra y dice, che, ustedes tienen que entrar a esta guerra, me parece que puede sopesar mucho más la fuerza de un gobierno con tradición política dentro del poder ejecutivo que uno nuevo, como diciéndote Miriam o como diciéndote Javier. Por eso te digo, estas decisiones no las termina tomando quien es presidente. A lo sumo puede sopesar en cuanto a la decisión que tienen los actores reales sobre esto. Y esto no es una teoría conspiranoide. No, no, no. No toman esas decisiones esos chabones. No, yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que un gobierno peronista, con las limitaciones que tendría, Con todas, no con todas las sí, limitaciones que sí, tenía y que tiene y que va a tener. y que va a tener. Yo creo que lograría resistir ese embate. Al mismo tiempo pienso, quien se proponga resistir ese embate, quien quiera sostener la neutralidad, lo va a lograr, porque es una tradición. ¿Sí? Ahora hay que ver si quien se proponga, estamos hablando de un hipotético caso Estamos, futurista, sí, ¿no? estamos jugando, estamos jugando. Sí, Eh, es mucho, es como vos decís, entre un embate que decís para poder sostener la neutralidad, obviamente Miriam hace mucha fuerza de lo endeble que puede llegar a ser Javier, que agarra y te dice, y bueno, puede ser que sí, puede ser que no, yo qué sé, me chupa un huevo, vamos a matar con esta y vamos todo para adelante. por eso. Obvio, en eso te estoy de acuerdo, pero ese que tener, aparte de tener esa voluntad de poder sostener la neutralidad ante un conflicto internacional, tenés que tener un poquito de espalda. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo en las alianzas, ¿no? Me parece que a nivel, si hay algo que yo rescato, si se quiere, de este gobierno de Alberto, es bueno, la postura que ha tenido a nivel latinoamericano,
la integración regional y ese tipo de cosas. Y me parece que un gobierno de izquierda, si lo pensamos así, no tiene por qué romper con esa dinámica. Muy por el contrario, ¿no? No, no creo que la vaya a Por romper. O eso, sea, a yo eso me creo en la refiero. utopía de que pueden llegar a ganar y estar dentro de eso que hablamos recién de Churchill, de ser el punta de lanza del hemisferio sur. Por eso. Obvio, pero para mí es una utopía. Y yo Bien. todavía no rompo con esa capacidad de raciocinio, obviamente contextualizando mi ideología y de lo que yo pienso. Esto es en tanto y en cuanto mi visión geopolítica del mundo. Para Ujú. mí es una utopía. Bueno, Por eso caigo más en la realidad de decir, che, hay mucha más probabilidad de que Javier Milei gane, de que gane hoy por hoy un gobierno peronista, ¿que un gobierno peronista? que un gobierno peronista. Bueno, en ese caso estamos en una complicación. Yo creo que es un escenario posible, yo creo que las PASO van a ser un bombazo. No solo posible, yo te estoy hablando que es probable y Es- muy probable, porque creo que lo estábamos hablando recién afuera de cámara. Te agarré y te dije, claro, en los últimos 8 años de gobierno, sumemos lo de Cristina, los últimos dos, que no fue exactamente en tema económico un crecimiento, sino todo lo contrario. Fue Ujú. una pérdida en el PBI, endeudamiento, está bien, sectores públicos, en pesos, lo que quieras. Eso es otro tema. Pero en los últimos 10 años de gobierno, ¿el gobierno y el poder ejecutivo atendió las necesidades de los argentinos? No, No. Si viene un loco y te dice, listo, los gobiernos no funcionan, la democracia no funciona. Si estuviste 10 años, siempre en caída para abajo, todos los años perdiendo poder adquisitivo, yo no le puedo caer jamás a un votante y decirle, y si viene un loco como Milei y te agarra y te propone algo totalmente distinto, ¿viste? 10 años esto no funcionó. Hay que reventarlo y vótenme a mí. bueno, No es una locura y es altamente probable, no solamente por el descrimiento de la política, sino también por el contexto económico. Llevan 10 años, llevamos 10 años de pérdida de poder adquisitivo año a año. En estos primeros 3 meses del año hubo casi un 25% de inflación. En 3 meses. Es una locura. Y de esto hay que hacernos cargo nosotros como actores políticos. Como actores políticos, como militantes, o por lo ujú, menos aquellos como nosotros que nos interesa la política, la sí. geopolítica, que nos interesa la economía, la historia, la filosofía, etcétera, 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 y que intentamos hacer un aporte positivo. Hay algo en que nosotros estamos fallando. Ni hablar, porque también nos le voy a caer a las tintas a la cúpula del Poder Ejecutivo. Ni de este gobierno, ni del Ujú. anterior, ni del anterior. Sí, le podemos caer, podemos remarcarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nosotros, para mí, nos cabe una cuota de culpa. Y a la hora de eso no le puedo cargar las tintas al votante de Milei. Me cargo más las tintas a mí, a lo que yo creo, a mi ideología política, a aquellos que voté, más que al votante de Milei. Yo me cruzo un votante de Milei que me dice, no, aguante el león. Me voy a sincerar, también me gana pegarle un bife, decirlo, pibe, no Sí, estás entendiendo nada, vos. sí, Te sí, sí. juro que no estás entendiendo nada. Pero a la vez le tengo que decir, Bueno, y bueno, pibe. a la vez no podemos culpar a las víctimas, ¿no? Al fin y al cabo terminamos cayendo en eso. Gente que no ve una perspectiva de futuro en este sistema, gente que ve que la cosa va cada vez peor y gente que también tiene la cabeza muy direccionada e influenciada por los medios de comunicación. Bueno, se ha creado todo un mecanismo de manipulación mediática en el cual las redes sociales juegan un papel preponderante. Esto ya está demostrado, ¿no? En Cambridge Analytica, el algoritmo. No, 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 e Y na- inacabadas muestras, incluso públicas, de Bien. papers, de organismos internacionales, de lo que vos decís, el algoritmo, incluso las mismas empresas que fueron denunciadas y fueron culpadas y tuvieron que pagar cánones extraordinarios de guita, como por ejemplo Facebook, diciendo, sí, nosotros operamos en la América Latina para ir a apoyar a tal candidato. Ujú. Eso está negado. Así todo, es lo que, mira, cómo le pegamos toda la vuelta, es correlación de fuerza. Nosotros tenemos que seguir peleando contra eso. Y somos chiquitos, Dani, somos re Bueno, chiquitos, ¿eh? Mirá lo que es esto. Esto, no sé cuántas personas habrá, ¿cuál pueden verla? ¿150? o más, o más. ¿200? Confío que más. Ojalá que la vean 1000 personas. Confío que más. Ojalá que la vea un montón de gente. Pero esto que estamos haciendo nosotros, boludo, imagínate que la correlación de fuerza que le puedo llegar a hacer a Viviana Canosa, que está creo que hasta la misma hora que nosotros estamos grabando. Bueno, Es una locura, bueno, loco. la apoya todo el sistema, eso no hay duda. Igual te banco y gracias, ey, Eh, igual no me estoy bajando el precio, gracias por ir, no, porque yo no. te juro que acá dejo todo. Y vos estás dejando todo y viniste hasta acá. O Ni sea, hablar, ey, y tuve que sacar ey. unas definiciones Sí. que no me esperaba, pero bueno, que igual las sostengo totalmente. Obvio, porque nosotros creemos en esto y bancamos esto. Bancamos en que la batalla la voy a dar igual. Si bien sé que la utopía no voy a llegar, también la tengo como meta. Porque si no me quedo en mi casa. Me quedo y espero en Bueno, mi casa hacia el sillón y espero el milagro como diciendo,
Y loco, ojalá que cambie la realidad del país. No, bueno, vamos a mover las bolas y vamos a ver si hacemos algo. Bueno, habrá que tener coraje, habrá que tener decisión, y si queremos pensar en términos nacionales, habrá que tener patriotismo. Y en algún momento habrá que tomar el toro por las astas y habrá que hacer lo que hay que hacer. Nos vamos a tener que enfrentar a los poderes que nos oprimen y bueno, yo no creo que sea una utopía, creo que, muy por el contrario, creo que es inevitable un cambio de raíz. Creo que es inevitable. Espero que estemos a tiempo. Espero que ya el desastre que está pasando a nivel económico, el nivel de dominación, el nivel de colapso ambiental en el cual el mundo ya arrancó, eh, Ah, nos permita revertir este camino de... para mí siempre estamos a tiempo. Bueno, Para mí siempre estamos a tiempo porque un día es un día que no diste una batalla, es un día perdido. Parece también, parece sacado de un libro, parece sacado de esas tazas que veo por internet, ¿no? sí. De esos cuadritos, pero loco, un día de batalla es un día perdido. Yo si no puedo hacer un aporte positivo para la comunidad donde me desenvuelvo, para la sociedad o defender mis ideales y quedarme en el sillón esperando que todo se resuelva, no, no da. Sí comparto ciertas ideas con vos, también no las comparto como esto, que para mí es una utopía y lo pongo como referente como diciendo, bueno, loco, vamos a ver qué tan cerca llegamos allá. Cayendo yo, te estoy diciendo, en tanto y en cuanto veo el mundo. Es difícil. Yo sé que echarle una hora más con vos me vas a convencer, loco. Y si me decís, vamos con una escarreta a recuperar la marina, voy, Dani, ¿eh? Vos llevame, ey, si vamos como bandera, yo creo en esa, ¿eh? Sí, Me sí, estás sí. convenciendo, Daniel. Pero sé que en el camino voy a hacer una vueltita y voy a decir, Dani, estamos yendo a entregar al pedo, nos vamos a hacer Bueno, garchada por no, 2 pesos. no hay que suicidarse en masa ni en un sentido ni en otro. Eso estamos de acuerdo. Pero bueno, veremos qué pasa dentro de un año y medio, dentro de 2 años, ¿no? Porque aquella charla, aquella primera entrevista, vale la pena volver a verla. Veremos si dentro de 2 años esta también vale la pena volver a verla. No, yo creo que Esperemos antes, que no, ¿estás invitado formalmente? dentro de un año y medio. Formalmente, no, no, formalmente, antes de, si es que hay balotaje. Yo te quiero que tengamos esta charla entre las La- elecciones y el balotaje, entre las definitivas. ¿Llegamos? Sí, llegamos. Bueno, No estamos a favor del suicidio en masa, no creo que vamos a no, hacer no. la revolución y no vamos a ir a agarrar la piña por ahí con No, gente, no vamos a suicidar más. pero llegamos y te quiero entrevistar en ese momento. Bueno, Sabiendo que tenemos posta que somos una de las personas que tenemos posturas distintas, pero intentamos buscarle a ver en qué puntos tenemos en común. Pero posta que hay veces que estamos, incluso fuera de charla, nosotros nos conocemos de otro lado, y a veces estamos en las antípodas de algunas cosas, bueno, pero banco. quiero pensar que nos une el amor por el pueblo y el amor por la patria, si lo queremos decir así, ¿no? Es que sí, Por creo que es una patria eso. que para mí no tiene frontera, que es la patria de la humanidad y del socialismo, pero bueno. Yo creo una patria con un poquito de frontera, por eso Bueno, te digo. Pero cada si uno es a favor de tendrá la sus patria, es limitaciones. a favor de la patria, de la nación. Y sacándole ese nombre de, no, porque estoy a favor de la república, de la nación, de la patria, si es patria grande, soberana, de la humanidad. De la humanidad. Loco, de mis compatriotas, de loco, de la gente que me cruzo todos los días, en el laburo, en los pasillos de mi barrio, en el supermercado, en mi familia, en el futuro de mis hermanitos. Loco, yo tengo hermanitos de 14 años. No tengo la oportunidad de tener hijos y pienso en ello y digo, loco, ¿qué onda, loco? Por estos guachines, ¿qué carajo les queda? La idea de este centro cultural, y estoy haciendo ya un monólogo propio de esto, la idea de este centro cultural es que los guachines no pasen por lo mismo que pasé yo, que tengan un lugar loco donde festejar su cumpleañito, donde tengan un lugar para poder esparcirse, donde tengan un capital cultural de donde nutrirse. Esa es la idea, ese es el aporte positivo. Es chiquitito así, loco, pero es chiquitito así. Pero lo dejo todo porque es lo que puedo hacer. Porque creo en eso. Y creo que eso es lo que nos une, Dani. Y vale la pena creer y vale la pena luchar. ¿Cómo la pasaste acá, Daniel? Excelente, la verdad. Muy bien, interesante la charla, linda la previa, los mates, chipá. Una tarde otoñal, tomarse el 284. Es ¿Y ahora como, te vas a jugar al fulito? y ¿Qué ahora me voy a falta? jugar la pelota, ya está, como para el broche de oro. Muchísimas gracias por haber venido, Dani. Gracias a vos. Muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes que llegaron hasta acá. Dejen un like, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben lo que tienen que hacer. Esto fue Ciudad de la Tour. Nos vemos la próxima. Espectacular. Gracias a vos.